Buenos días. Ah, para dejar establecida un poquito mejor la diferencia entre un deber jurídico y una obligación, me permito hacerlo tratando de que quede un poquito más claro a través de algún ejemplo. Verán, habíamos dicho, si llevamos la secuencia de los videos, habíamos dicho que un deber jurídico es la relación que existe, diría yo, entre una norma jurídica y una persona. Y habíamos puesto como ejemplo la propiedad. ¿Sí? Hay una norma jurídica que protege la propiedad y existe una persona. ¿Sí? Hasta ahí no hay un vínculo. ¿Sí? Simplemente en nuestra mente debemos saber que un deber jurídico es no perturbar la propiedad privada ajena. ¿Sí? Ese es un deber jurídico. Pero nos pueden obligar, hasta ahí no. Es decir, pues podemos atravesar el predio de otra persona, si no nos ven, si no nos ven que atravesamos, si no está el dueño ahí, pues puede ser que no pase nada, ¿sí? Hasta ahí es un deber jurídico, insisto, ¿sí? La necesidad que tenemos de observar una norma de derecho. ¿Cuándo se convierte en una obligación? ¿Sí? Cuando atravesamos esa propiedad privada, el dueño se da cuenta y entonces podemos incurrir en un delito de allanamiento, por ejemplo. Es decir, él nos puede obligar a que le den, a que ejecutemos una prestación de no hacer, es decir, no perturbar su propiedad. Y ahí sí nos puede obligar, ¿sí? Es decir, ya hay un acreedor y ustedes se convierten en deudores. ¿En deudores de qué? De un no hacer, de no perturbar esa propiedad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un acreedor, ya tenemos un deudor y tenemos una prestación, ahí ya hablamos de una obligación a diferencia de un deber jurídico. Trato de citar otro ejemplo. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, que es un préstamo de dinero, ¿sí? Nosotros sabemos como deber jurídico que tenemos el deber de regresar el dinero o la cosa que nos hayan prestado, ¿sí? Ustedes pidieron prestado dinero, pidieron prestado un coche, lo tienen que devolver, ¿sí? Bien, uh, pero una obligación ya existe un acreedor y un deudor, es decir, ya hay un mutuante y hay un mutuario. Mutuante el que presta, mutuario el que recibe, ¿sí? Cuando ya se registra ese préstamo, entonces sí ya tenemos la obligación de devolver, por ejemplo, la cantidad que nos prestaron, ¿sí? Entonces el acreedor, que es el mutuante o el que prestó el dinero, ya le nace la facultad de exigirnos una prestación, en este caso de dar, es decir, que le devolvamos lo que nos prestó. ¿Sí? Ya nos puede llevar un tribunal, ya podemos ser sujetos de persecución judicial, en el sentido de que digo, no nos va a perseguir una patrulla ni nada, pero sí van a demandarnos, nos van a llevar a un juicio en materia civil, en materia mercantil, para que paguemos lo que debemos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, creo yo, entre deber jurídico y obligación, ¿sí? Yo espero que con esto haya quedado un poquito más claro. Gracias.